Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos han alcanzado un nuevo nivel tras la decisión del Departamento de Estado norteamericano de revocar la visa del presidente Gustavo Petro, argumentando que sus acciones en Nueva York, durante una manifestación en apoyo al pueblo palestino, fueron imprudentes e incendiarias. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales por la oficina liderada por Marco Rubio, quien actualmente dirige la política exterior estadounidense. Según lo expresado en dicho mensaje, el mandatario colombiano, durante su protesta en las calles, llamó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de su gobierno e incitó a la violencia, lo que para Washington representa un grave acto de irresponsabilidad diplomática. Petro, que ya se encontraba en camino de regreso a Bogotá cuando se hizo pública la decisión, ha visto cómo este nuevo enfrentamiento con Estados Unidos reabre heridas y tensiones que parecían medianamente controladas. El primero de su gabinete en reaccionar fue Armando Benedetti, ministro del Interior, quien a través de sus redes sociales criticó con dureza la decisión de Washington. Benedetti sostuvo que, en lugar de retirarle la visa a Petro, el verdadero sancionado debería ser Benjamin Netanyahu, a quien calificó como el principal responsable de la crisis humanitaria en Gaza. Pero como el imperio lo protege, decide castigar al único presidente que ha tenido el valor de decirle la verdad en la cara, escribió, alimentando aún más la controversia. Lo que detonó la revocatoria de la visa fueron las palabras de Petro durante una manifestación que lideró en Nueva York acompañado por el músico Roger Waters. Allí, el mandatario colombiano reiteró su propuesta de crear, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, una Fuerza Armada Internacional con el mandato de defender la vida del pueblo palestino. Este proyecto, que necesitaría el respaldo de al menos 2/3 de los países miembros, se suma a los múltiples llamados que Petro ha hecho en los últimos meses denunciando lo que él describe como un genocidio en Gaza y promoviendo un boicot global contra el gobierno de Netanyahu. El discurso de Petro en la protesta callejera, amplificado por un megáfono y seguido con atención por cientos de manifestantes, fue interpretado en Washington como una amenaza directa a la disciplina militar estadounidense. Esta brigada debe ser más grande que la de Estados Unidos. Por eso aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles, expresó. La frase encendió alarmas inmediatas, pues el presidente colombiano se dirigió de manera explícita a militares de otra nación, exhortándolos a desobedecer órdenes directas. Luego añadió, desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad, una declaración que para el Departamento de Estado no solo fue una intromisión en asuntos internos, sino también un aliciente al desorden dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La postura de Petro no se limitó al discurso callejero. En la Asamblea General de Naciones Unidas, apenas unos días antes, había pedido formalmente a las delegaciones apoyar su resolución para organizar esta brigada internacional. Incluso ordenó a todos los consulados y embajadas de Colombia en el mundo gestionar activamente votos en favor de Palestina. Además, el presidente aseguró que al regresar a su país abriría inscripciones para voluntarios y voluntarias con experiencia militar que estuvieran dispuestos a poner sus conocimientos al servicio del pueblo palestino. Con voz enérgica, agregó que él mismo no descartaba unirse a esa brigada. Si le toca ir al presidente de la República a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy, dijo, aludiendo a su pasado en la guerrilla del M-19. Sus palabras fueron interpretadas como una declaración de compromiso personal con la causa palestina, pero también despertaron serias críticas por parte de quienes consideran que un jefe de Estado no debería hablar de participar en conflictos armados internacionales. El episodio ocurre en un contexto ya complicado entre Washington y Bogotá. Hace apenas unas semanas, Colombia fue certificada como aliado en la lucha contra las drogas, una decisión que la administración Trump justificó señalando directamente a Petro y su liderazgo político. Aunque Estados Unidos mantiene relaciones con otros sectores de la política y la economía colombiana, y sigue cooperando en lo militar, ha dejado claro que no respalda la línea que Petro ha querido imponer en materia de política exterior. La revocatoria de la visa es interpretada como un mensaje personal hacia el mandatario, más que como una sanción a todo el país. El hecho de que Petro cuente con un pasaporte italiano le permitiría, en teoría, viajar a Estados Unidos, pero el Departamento de Estado tiene la potestad de impedirle la entrada si mantiene su decisión de excluirlo formalmente. Este punto refleja el alto nivel de tensión diplomática que se ha alcanzado, donde incluso los aspectos más básicos de movilidad del presidente colombiano podrían verse restringidos en el territorio norteamericano. Las relaciones entre Petro y Trump ya habían mostrado señales de fractura desde inicios del mandato del expresidente estadounidense. En enero, tras conocerse que Washington había enviado aviones con migrantes colombianos esposados y encadenados, Petro exigió el retorno de esas aeronaves como protesta por lo que describió como un trato indigno hacia sus ciudadanos. La respuesta de Trump fue inmediata y amenazante,
anunció aranceles a productos colombianos como represalia, demostrando la disposición de su gobierno a aplicar sanciones económicas a quienes cuestionaran su política migratoria. Aunque posteriormente se lograron algunos acuerdos diplomáticos y se reanudaron los vuelos, la molestia de Washington con Petro no desapareció y permaneció latente hasta reactivarse con fuerza en esta nueva crisis. El caso de la revocatoria de la visa abre un abanico de interpretaciones y consecuencias que van más allá de un simple trámite migratorio. En términos políticos, representa un mensaje contundente de Estados Unidos a Petro, reafirmando que su estilo de confrontación directa y su discurso incendiario tienen costos reales. En lo diplomático, introduce un nuevo obstáculo en las ya tensas relaciones bilaterales, obligando a Colombia a maniobrar con cautela para no ver comprometidos aspectos estratégicos como la cooperación militar o los acuerdos económicos vigentes. En lo simbólico, sin embargo, la medida también coloca a Petro en una posición de mártir político frente a sus seguidores, quienes podrían interpretar el castigo como prueba del poder del imperialismo norteamericano frente a un líder que se atreve a decir lo que otros callan. Los opositores de Petro en Colombia no tardaron en señalar que sus declaraciones fueron una irresponsabilidad que compromete la imagen internacional del país. Para ellos, la protesta en Nueva York no fue un acto de solidaridad, sino un gesto de provocación que terminó por aislar a Colombia en un escenario global ya polarizado. Del otro lado, sus simpatizantes sostienen que el presidente está siendo castigado por denunciar sin tapujo la complicidad de Washington en la guerra de Gaza y por poner en el centro del debate la necesidad de proteger la vida de los palestinos. Lo cierto es que la tensión está lejos de disiparse. Petro ha insistido en que no hará marcha atrás en su propuesta de brigada internacional y que Colombia no puede quedarse callada ante lo que describe como crímenes de lesa humanidad. Por su parte, Estados Unidos ha reafirmado que no tolerará llamados a la desobediencia militar ni a la violencia por parte de un jefe de Estado extranjero. En este pulso, ambos gobiernos parecen dispuestos a sostener sus posiciones, incluso a costa de profundizar una crisis diplomática que amenaza con dejar secuelas de largo alcance en las relaciones bilaterales. La figura de Petro, entre la confrontación política y la solidaridad internacional, sigue generando divisiones dentro y fuera de Colombia. Su postura frente a Palestina lo ha convertido en uno de los pocos presidentes latinoamericanos que desafían abiertamente la estrategia de Israel y el respaldo que le brinda Washington. Pero al mismo tiempo, sus declaraciones han servido de combustible para sus críticos, que lo acusan de priorizar causas externas mientras el país enfrenta retos internos urgentes. El impacto de esta decisión todavía está por verse, pero sin duda marcará un precedente en la forma en que Estados Unidos maneja su relación con gobiernos que cuestionan abiertamente sus decisiones militares y diplomáticas. Lo que para Washington es un acto de seguridad nacional, para los seguidores de Petro es una muestra más del choque entre el poder de las potencias y los intentos de países del sur global por tener voz propia en la escena internacional. En las próximas semanas, se espera que la Cancillería colombiana intente contener las consecuencias de este desencuentro, buscando canales de diálogo que eviten mayores rupturas. Sin embargo, el propio estilo de Petro, caracterizado por la confrontación directa y los discursos de alto voltaje, hace prever que cualquier intento de acercamiento será complejo. Mientras tanto, la opinión pública en Colombia y el mundo sigue pendiente de cómo evolucionará una crisis que combina geopolítica, derechos humanos y un fuerte pulso de poder entre dos presidentes que no se guardan palabras. Este episodio marca un nuevo capítulo en la relación entre Gustavo Petro y Estados Unidos, donde el choque de visiones y estilos políticos se traduce en medidas concretas y consecuencias diplomáticas. La revocatoria de la visa, aunque simbólicamente poderosa, podría ser apenas el inicio de un escenario de mayor aislamiento y tensión si no se logra encontrar un equilibrio que permita retomar un mínimo de cooperación. Lo que está en juego no es solo la movilidad del presidente colombiano, sino el lugar de Colombia en el tablero internacional y la manera en que se define su política exterior en medio de un contexto global convulso. Si quieres seguir al tanto de esta y más noticias sobre los conflictos internacionales, la política latinoamericana y las tensiones globales, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario sobre lo que opinas de esta crisis entre Gustavo Petro y Estados Unidos. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.